La siguiente es una doctora en ciencias políticas, amiga también, igual que Erika, y vamos a poner aquí su resumen biográfico. Ella es Cecilia Rodríguez Balmaceda, es doctora en ciencias políticas y de la administración por la Universidad de Salamanca, tiene un máster en ciencias políticas, gobierno y democracia por la Universidad Interamericana de Andalucía, España, y actualmente es profesora e investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Cecilia nos va a disertar el tema, el COVID-19, amenazas y oportunidades para la democracia. Solamente recordarles a los asistentes que desactiven su micrófono para efectos de no interferir con el desarrollo de la ponencia. Cecilia, adelante. Bueno, buenas tardes para toda la gente que esté en España, buenos días para la gente que está en El Salvador. Supongo que me estarán viendo y me están escuchando. Perfectamente con audio y video. Adelante. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Rodolfo, por la invitación. A ti y a toda la gente del CIDEMO. También quiero agradecer al rector de la UNIVO y a la gente de la USAID por organizar este evento. En estos días a todos nos ha tocado aprender a movernos en las tecnologías, en estas nuevas tecnologías, en este tipo de plataformas. Me parece una iniciativa excelente la que han tenido. He tenido la suerte de estar en El Salvador y de conocer a la UNIVO y a la gente del CIDEMO hace muy pocos meses. Les tengo mucho cariño y la verdad me siento muy contenta por el trabajo que están realizando. Así que es un placer colaborar con estos colegas de lujo en este seminario. Bien, voy a poner una presentación y voy a ir comentándoles sobre la situación de la democracia. Creo que se ve bien allí, ¿verdad? Veamos. No. Les tengo que compartir aquí. Sí. Un segundo. ¿Dónde mostrar mi pantalla? Mostrar pantalla, una ventana, Cecilia. Una ventana. Sí, tiene que estar abierto el PowerPoint. ¿Está abierto? Sí. Ahí está. Bien. ¿Ahora se ve bien? Ahí está cargando. Se ve perfecto. Adelante. Bien. Bueno, me alegro entonces. Bueno, para empezar, como les decía, voy a hablar un poco sobre la situación actual. Algunas cosas ya se han comentado, un poquito que las han ido diciendo mis colegas, profundizar en algunas y voy a intentar comentar algunas cuestiones más. Bien, vamos a ver primero, antes de empezar, la situación actual. Hace un ratito Erika estuvo mostrando números. Estos datos son los últimos que proporciona la OMS, son los datos más actualizados. Estuve viendo esta recién, aunque obviamente son datos que lamentablemente van aumentando a medida que pasan los días. Primero, hay algo que tiene esta crisis y es la incertidumbre. Incertidumbre en términos generales. ¿Por qué digo esto? Incertidumbre porque no sabemos mucho sobre el virus, lamentablemente. Hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de que es una pandemia que no ha dejado ningún rincón del planeta sin verse afectado, no se termina de conocer mucho, pero a su vez tiene incertidumbre en términos políticos, en términos económicos, y hay una cuestión que es los datos, hasta qué punto se pueden comparar los datos. Es decir, no todos los países contabilizan de la misma forma. Por un lado, porque no se pueden hacer test para saber si están contagiados o no están contagiados, y por el otro lado, cómo contabilizan las muertes. En algunos casos, hay algunos que tenían patologías previas, entonces no se contabilizan como coronavirus, pero a lo mejor también los padecían. Es decir, es muy difícil comparar. O sea, hay que tener en cuenta eso. Pero dentro de los datos que hay, siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, pero a todos nos gusta tener comparaciones porque si no, es muy difícil también ver el escenario. Entonces quería poner algunos datos de América Central.
Como vemos, es una región de contrastes. Es una región de contrastes América Central, América Latina en general. Por un lado nos encontramos con El Salvador, que como se ha dicho desde el principio, es uno de los países que ha reaccionado en primer lugar con medidas muy contundentes, con un liderazgo muy firme. Es uno de los primeros países en reaccionar, no solo en América Central, sino en América Latina. Por el otro lado, las antípodas, nos encontramos con Nicaragua, un país que no reacciona, con una ausencia de liderazgo, no solo porque no se toman decisiones, sino porque hace días que no se sabe nada de Daniel Ortega, que no se lo ve. Con pocas medidas que han tomado, que encima son cuestionables, porque están enviando a miembros de salud, casa por casa, a informar sobre la pandemia, y eso es una forma de extender la enfermedad, porque esas personas las expones, van de casa en casa, o sea, es una medida que es cuestionable por donde se lo mire, y sin embargo están implementando eso. Panamá nos encontramos con un país que tiene la mayor tasa de contagio. Hasta hace poco era el país que tenía la tasa más alta de contagios por cada 100.000 habitantes. Ya en estos últimos días le ha pasado a Brasil, y Brasil parece que no va a frenar en América Latina, porque la curva está aumentando de una manera, la verdad que asusta, que preocupa mucho. Otra cuestión, o sea que tenemos Panamá por un lado, con el mayor número de casos. Y otra cosa, los datos de Nicaragua no son del todo fiables. No se sabe hasta qué punto están contabilizando como corresponde, pero tenemos, como vemos, un número de casos que no es tan grande. Evidentemente es preocupante que existan casos confirmados, pero no hay un número tan elevado como sucede en otras partes. Por suerte, algo para destacar en este caso, y es que la región no está avanzando como se esperaba la enfermedad. Me toca hablar desde España, un lugar en el que lamentablemente los casos, son muchos los casos de contagio y los casos de muerte. O sea, en Europa esto está avanzando de una manera, la verdad, que es arrolladora, que asusta. La gente está muy asustada. Por suerte, en estos momentos, al menos en España, está mejorando. Dentro de lo mal que estamos, está mejorando la situación. Pero uno preveía que en América Latina esto llegaría y arrasaría, y sin embargo se está conteniendo mucho. ¿Por qué? Primero, porque la clase política ha sabido comprender que tenía que reaccionar a tiempo. Hay algo para destacar: está reaccionando muy bien, y de hecho siempre se ha mirado a América Latina desde Europa como la región que tiene grandes problemas democráticos, ¿no? Y está demostrando que ha sabido reaccionar, y mejor que muchos países europeos. ¿Por qué? Nos estamos encontrando con liderazgos fuertes. En otros casos no, tenemos antilíderes. Marqué antilíderes porque de hecho están haciendo todo lo contrario, como podría ser el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Pero en general es una región que está reaccionando muy bien. Es la oportunidad también de la clase política para reaccionar. Por un lado, es la prueba de fuego que tienen los líderes latinoamericanos para reaccionar, porque la sociedad va a juzgar en función de esto. Tenemos por un lado países que están reaccionando tan bien que estos líderes están aumentando los niveles de apoyo. Es el caso de El Salvador, sin lugar a dudas, o de Argentina, líderes que al haber reaccionado a tiempo están siendo mejor valorados. Por el otro lado, tenemos países donde la polarización existente, la polarización política y social, era tan marcada hace un tiempo, y ahora, con esta situación, se están encontrando con que el gobierno y la oposición están trabajando en forma conjunta, algo que hubiese sido impensable. Ese es el caso de Uruguay o de Argentina. Y por el otro lado tenemos a gobiernos que están teniendo una nueva oportunidad. Es decir, son países que están enfrentando o atravesando una crisis muy grande, y que esto si gestionan bien la crisis, pueden tener la oportunidad
de afrontar una nueva etapa con otro tipo de relación con la ciudadanía. Puede ser el caso de Chile, no nos olvidemos que Piñera el año pasado tuvo grandes manifestaciones, una revuelta social muy importante, y también para el caso de América Central nos encontraríamos con el caso de Honduras. El caso de Honduras, en un momento lo comentaron mis colegas que hizo un apunte muy interesante, que es el caso de la legitimidad con la que parten estos líderes políticos. Juan Orlando Hernández, que es el presidente actual de Honduras, es muy cuestionado desde el inicio. Fue cuestionada su reelección, cómo ganó las elecciones. El año pasado, el 2019, fue un año de constantes revueltas sociales por casos de corrupción, de narcotráfico. Es un presidente muy cuestionado. Quizás, si logra gestionar esta crisis y salir adelante de manera airosa, pueda superar toda esta situación. No se sabe todavía. A ver, es complicado que lo logre porque la situación, la inestabilidad política que está sufriendo este país es muy grande, pero aún es muy pronto y lamentablemente el coronavirus va a estar con nosotros un buen tiempo. Por tanto, hay que esperar a ver cómo se dan las situaciones, todo puede ir cambiando, pero nos vamos encontrando con distintos escenarios. Ventajas que uno encuentra que tiene América Latina en esta situación que quizás uno no se hubiese imaginado. Primero, lo que decía, el hecho de estar hablando lamentablemente desde un país que está sufriendo mucho y que ha empezado con esto un tiempo antes, le da un margen de tiempo a América Latina. Es decir, América Latina está contando con una semana más de tiempo que los países europeos, con lo que implica, es decir, con la información, contar con información en estos momentos. Ceci, fue desactivado tu micrófono, si lo puedes activar, hace unos segundos nada más. Bueno, ya está activado. Ahí está. Ah, excelente. Ahí está. Bien. ¿Se escucha? Perfecto. Bien, continúo. Bien, como les decía, América Latina tiene una ventaja que tiene que ver con el tiempo, que cuenta con información. Es decir, al enfrentarse al coronavirus unas semanas después de Europa, de ver lo que estaba sucediendo en Europa, puede reaccionar, puede tomar medidas con mayor antelación. Y evidentemente es lo que ha sucedido. Han sabido cerrar países, han tomado todo tipo de medidas de confinamiento antes de que llegue el coronavirus y arrase como está pasando en los países europeos. Otra ventaja, algo que evidentemente va en favor de América Latina en general y de América Central en particular, sobre todo América Central, que es el tema de la demografía. Ayer escuchaba a un experto en demografía de la Universidad de Salamanca, es un doctor en demografía, y él explicaba lo relevante que estaba siendo para el coronavirus este tema, porque en primer lugar América Latina cuenta con una población mucho más joven que la población europea. Pensemos que la tasa de muertes en España y en Italia, que tienen la población muy envejecida, es muy elevada, pero también son las personas más vulnerables. Es el sector de la sociedad que más sufre este virus. América Latina tiene una población muy joven en general, por lo tanto, si esta no sufre los efectos de este virus de la misma manera, no saturaría el sistema de salud como sí sucede aquí, en principio. Cuando digo que América Latina tiene una población joven, sobre todo América Central. América Central tiene la población más joven de toda la región. Por lo tanto, se estima que va a ser la región menos afectada en cuanto a tasa de mortalidad. Por el contrario, la región dentro de América Latina más afectada se estima que va a ser el Cono Sur. A su vez, son ciudades menos pobladas, con menor movilidad, a diferencia de otras grandes urbes en el Cono Sur. Por ende, América Central saldría un poco más favorecida dentro de la mala situación. ¿Qué encontramos de ventajas? Evidentemente, el sistema sanitario con el que cuentan las democracias latinoamericanas no es el mismo que el de los países europeos. Esa es una realidad y es por ello que también los líderes
políticos latinoamericanos han reaccionado tan temprano, ¿no?, con esta urgencia, porque saben que no van a contar con los mismos medios. La situación económica para afrontar las pérdidas no es la misma, evidentemente no parten de una misma situación económica. El confinamiento está generando muchísima preocupación, porque evidentemente esto tiene consecuencias económicas, y es por ello que también existe un debate en el que no voy a entrar, pero que es real, entre la salud y la economía. Hasta qué punto mantener el confinamiento o activar la economía, porque va a ser muy difícil salir adelante. Bien, entonces, el hecho de partir de una situación económica distinta ya los pone en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Por el otro lado, tenemos más del 50% de la economía a nivel regional es informal. Por lo tanto, va a ser muy difícil hacer llegar ayudas económicas a esos sectores. Lo digo porque muchos países están tomando medidas para ayudar a las empresas, o incluso el tema de alquiler o pagar la luz. El Salvador es un ejemplo de ello, ¿no?, que están tomando muchas medidas para proteger a la ciudadanía, pero claro, hasta qué punto va a ser capaz de hacerse cargo de todas esas ayudas, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Entonces, es un problema también el tema económico. Y hay otra cuestión, y que tiene que ver con una ausencia de organismos regionales, no digo que no los haya, sino que contenga esta situación, como puede ser en el caso de la Unión Europea con los países europeos. Aunque hay que aclarar algo, la Unión Europea tampoco es que tenga intenciones de ayudar a los países más afectados, ha dado claras señales de que no tiene intenciones de otorgar ayudas a España, a Italia, a los países que en estos momentos están atravesando mayor crisis. Pero en términos generales, moverse dentro de un organismo regional te da un margen de contención para poder solventar este tipo de crisis. ¿Qué quisiera destacar? ¿Cuál es el escenario futuro en algunas cuestiones que tienen que ver, sobre todo para estas democracias? ¿Cómo se están viendo afectadas? ¿Qué va a pasar con algunos países? Tenemos crisis económicas que están garantizadas. No sabemos el margen, no puedo hablar de números, primero porque no soy economista, pero aparte, no hay datos. Empecé diciendo esta presentación que hay mucha incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Por ende, es muy difícil calcular el impacto económico porque no sabemos cuánto tiempo estarán cerrados los países. En España, justo, si no me equivoco, fue ayer que salió el presidente Pedro Sánchez a decir que íbamos a empezar un programa por fases para ir logrando una cierta apertura, pero ni siquiera hay fechas fijas, todo dependerá de cómo evoluciona, pero es algo tan progresivo que es muy difícil saber a ciencia cierta cuándo realmente vamos a volver a una nueva normalidad, como se está diciendo. Esto es aquí, en América Latina, esto está empezando, por ende no sabemos cuándo va a llegar. Por tanto, el impacto económico es muy difícil de prever. Sí sabemos que va a ser muy grande. Distintos organismos van dando distintos márgenes de pérdida, de caída económica. Sabemos que se va a deteriorar la economía aún más, pero bueno, tampoco puedo hablar en términos generales. Cada país es distinto. Uno cuando está hablando no solo de América Latina, sino que de América Central, hay que tener en cuenta que son muy heterogéneos los países entre sí, cada uno puede afrontar de distinta manera. Pero la realidad es que tienen una desventaja. Los países con mayor desigualdad tienen más probabilidades de salir perjudicados. Evidentemente, aquellos que no cuentan con muchos servicios, que incluso están en la informalidad económica, que no pueden acceder a sistemas de salud, son los que tienen más difícil salir adelante. Y en este sentido, América Central no se ve muy favorecida porque es la región con mayor desigualdad. Hay algo que hay que tener en cuenta, que esto puede generar cambios, a lo mejor no tan bruscos en todos los países de la región, pero sí se va a acelerar, es el cambio digital. Como vimos, estamos todos moviéndonos en un escenario en el que estamos haciendo desde seminarios con aplicaciones informáticas, clases virtuales, el teletrabajo,
Por ende, esto era algo que se sabía que con el tiempo iba a llegar, que la mayoría de las empresas tenían que adoptarlo, pero nos estamos encontrando con que esta situación ha obligado a que esto se acelere. Por ende, muchos países van a aprovechar este momento para hacer ese tipo de cambios. Eso puede generar también una pérdida de empleo. Por el otro lado, campañas para poder alfabetizar o formar a la gente en cuestiones digitales, porque los gobiernos tienen que estar preparados para futuras pandemias, para futuras situaciones similares a estas, para que las cosas se hagan de manera digital y no exponer a los ciudadanos. Por ende, va a haber grandes cambios en este tema. Hay algo que hay que tener en cuenta y que preocupa para las democracias. ¿Qué va a pasar con un actor, que es un actor fundamental en las democracias latinoamericanas y que en este momento está teniendo grandes funciones, y son las fuerzas de seguridad? Es decir, los militares, todos aquellos que están garantizando que la toma de decisiones del gobierno se aplique. Es decir, todas estas medidas de confinamiento, toques de queda, que se cumplan las normativas, son ellos quienes están asumiendo este rol. Bien, ¿qué va a pasar con estos actores que en este momento están siendo centrales? Son quienes están garantizando el cumplimiento de las medidas que son necesarias en este momento y es cierto, pero ¿qué va a pasar después? Cuando se vuelva a la normalidad, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos actores? Esto es algo que hay que estar atentos. A todo el mundo le preocupa qué va a pasar con el después, en muchos ámbitos, no solo en las cuestiones de fuerzas de seguridad, de cuestiones económicas, en cuestión de liderazgos políticos. Hay que tener en cuenta que estos líderes que están tomando medidas, muchas veces sin pasar por parlamento, porque evidentemente es una situación extraordinaria, todo requiere tomar medidas rápidas, pero Ceci, tu micrófono se acaba de, si lo puedes desactivar, no sé si fue involuntario. No sé qué pasa, pero Sí, ahí fue está. hace un par de segundos, adelante. Sí. Ahí está. Bien. Para continuar, como decía, nos preocupan qué se va a dar después. Una cuestión a tener en cuenta, los gobiernos en este momento están centralizando mucho poder y mucha información. Incluso países de la región que estaban más descentralizados, ahora se están centralizando las decisiones. Es una circunstancia excepcional, están centralizando la información, la toma de decisiones, y uno no puede negar la necesidad de que estos tomen estas medidas y que tengan toda la información necesaria para poder tomarla. El tema es que hay que estar atentos de que esta toma de decisión tan centralizada luego vuelva a la normalidad. Tiene que estar bajo una estricta supervisión de que estas libertades que se han recortado por las circunstancias que estamos viviendo, porque son libertades de circulación, los ciudadanos en estos momentos han cedido sus libertades porque la situación así lo requiere. Pero, ojo, que cuando termine la situación de emergencia hay que garantizar que estos líderes vuelvan a la normalidad, o sea, que todo vuelva a la normalidad. Hay que estar atentos con esas cuestiones. Y otra cosa que es muy importante, el Estado claramente está saliendo fortalecido de esta crisis. Sin lugar a dudas, es cuando se ha debatido acerca del papel del Estado o no, el Estado es el que está dando las respuestas, el Estado es el que se está haciendo cargo de esta situación y al que se le van a pedir soluciones, y que después de esta crisis es el que debe corregir algunas cuestiones. Por un lado, va a ser más importante que nunca el tema de la inclusión social. De hecho, por eso son importantes las medidas de contención que se están dando, y ahí destaco cómo está reaccionando El Salvador, que en ese sentido está brindando muchas medidas para evitar que la ciudadanía se vea tan afectada. Pero va a ser muy necesario el tema de la inclusión, porque la crisis económica, el impacto va a ser muy grande después. Por el otro lado, va a ser fundamental replantearse el tema de reformas en el sistema sanitario. Hemos visto que el sistema sanitario es muy deficiente en la región. Estaba viendo el informe del Banco Mundial que ha emitido hace muy poco sobre el número de camas que tienen en los hospitales cada 1000 habitantes. Y la verdad que
es muy triste ver los números en los distintos países de América Latina. Dentro de América Central hay un país que está muy bien posicionado, si bien está siendo muy afectado, que es el caso de Panamá, que es el país dentro de la región centroamericana más afectado, pero es el cuarto en toda América Latina que tiene el mayor número de camas por cada 1000 habitantes. O sea que en principio está mejor preparado al menos para tratar a estos enfermos. Estaría primero Cuba, Argentina, Uruguay y en cuarto lugar estaría Panamá. Pero después desciende mucho el número de camas en los hospitales para esta situación y a pesar de todo, los primeros países también tienen un número de camas muy bajo, es decir, el sistema sanitario es muy deficitario, por ende se va a requerir una reforma urgente en ese tema. Y por el otro lado también una reforma urgente en el sistema de pensiones. Si bien la población no es tan envejecida como la población europea, hay que garantizar un sistema de pensiones. Son las personas más vulnerables para futuras crisis de este tipo. Hay que garantizar que estas personas puedan recibir los servicios necesarios. Por lo tanto, son retos que deben afrontar estas democracias. Yo hay algo que quiero destacar. Voy a ver si puedo volver aquí. Hay algo que quisiera destacar que dijo al final Erika y que me gustó mucho. Ella cerró con una reflexión y que la quiero retomar porque me parece importante, porque he brindado datos y a lo mejor es como un escenario muy desalentador, ¿no? Y no es mi intención, es una realidad muy, muy dura, pero destaco sobre todo el papel que está teniendo América Latina. Lo digo incluso con orgullo. Está reaccionando muy bien y está siendo incluso destacado de este lado, de los países europeos, el excelente papel de la región latinoamericana, de estos liderazgos que, como dije, están siendo muy destacados para afrontar esta crisis. Pero ella cerró con una frase que decía: de las grandes crisis surgen grandes oportunidades. ¿Y por qué tomo esta frase? Porque creo que han salido muchas cosas buenas dentro de este contexto, ¿no? Solidaridad social y que quizás nos permita mejorar algunas cuestiones. Considero que los latinoamericanos tenemos posibilidades para hacerlo, así que bueno, quiero cerrar con esa reflexión nada más y nuevamente agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias, Cecilia, por tus aportes a estos escenarios sobre la geopolítica, la democracia, los derechos humanos, específicamente en la región del Triángulo Norte de Centroamérica.